que están esperando esta transmisión desde aquí. ¡Qué lindo! ¿Están listos? Digan conmigo, estoy listo. Bienvenido, buenos días, querida gente. Buenas tardes, buenas noches. Le contamos al resto del mundo que aquí en California lo que nunca, acá llueven 2 veces al año si es que llueve. Y cuando anuncian lluvia parece que está orinando un dinosaurio. Te ensucia todo, pero no es esa lluvia que limpia. Y de tanto en tanto hay una tormenta como hoy. Hoy está lloviendo mucho aquí en California, hace mucho frío, pero hay un grupo, gente fiel que está aquí porque queríamos compartir y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y los fieles del otro lado que nos miran desde todo el mundo, lugares donde es verano, donde hay primavera, donde hay lluvia también, donde hay nieve, independientemente de eso nos unimos y estamos listos para lo que Dios nos va a dar. ¿Estamos listos? Digan conmigo, estoy listo. Esto que te voy a mostrar ahora tiene que ver con Honduras. El querido país hondureño, el Progreso Lloro Honduras se llama la colonia Mangandi de Honduras, que yo no la conocía. Hay 200 alumnos y tenían una cancha de fútbol donde ellos querían jugar. Tenía 9 años de estar en mal estado. Nosotros no solemos hacer esto, porque yo sé que ahora van a venir pedidos, arreglen la cancha de acá, arreglen esto, de acá, cambien el técnico de la selección mexicana. No podemos hacer milagros. Pues no van a pedir... No, esto es una excepción a la regla. Pero la carita de los nenes fue espectacular. Y estábamos en que lo mostramos o no porque sea menor el tema, sino porque teníamos ese temor de que la gente dijera, bueno, ya no manden comida o ya no manden recursos financieros, ¿por qué no arreglan esto? ¿Por qué no arreglan la cancha? Y de tanto en tanto lo hacemos y a veces no lo mostramos. De hecho, en 3 países, en una ayudamos a la reforma de un hospital, en otra ayudamos a un colegio a reformarlo completo y ellos saben, colocan la bandera de River, son agradecidos. Pero a veces eso es abrir una caja de Pandora, porque empiezan a pedir. No está mal pedir, porque el que no pide, no encuentra, no halla. Pero nosotros queremos siempre conservar la visión, saber qué es lo que queremos hacer. Y dentro de todo esto, insistieron desde Honduras, nos encantaría, nos gustaría. Y la historia es más que conmovedora, y esto también es nuestra semilla, esto pasó en Honduras. Tras esto que te voy a mostrar, te voy a transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga, mirá. Ella también. Hay un periodista, creo que está en Colombia, que está haciendo una suerte de investigación, pero investigación de la buena, porque dice, está preguntando si hay un interés político. Y nuestra respuesta es, a menos que querramos poner un presidente en cada país, es imposible que tengamos una intención política o una intención que tenga que ver, o una agenda oculta, ¿no es cierto? Sino que lo que queremos es bendecir. Y hay gente de todo el mundo que me está mirando que dice, bueno, también tenemos un proyecto. Sí, necesitamos que el proyecto sea viable, que se pueda hacer rápido, relativamente rápido, porque a veces nos piden, queremos construir un barrio, no, tiene que ser algo que se pueda hacer práctico, pragmático, que se pueda palpar y que además pongan la tracción a sangre, que se pongan las camisetas y a trabajar, que eso no lo podemos hacer nosotros. Entonces ahí es cuando enviamos recursos. Así que a toda la gente de Honduras, el caluroso aplauso para ustedes, los bendecimos, gracias por estar ahí. Una bendición. Esto es River. ¿Acaso existe otra manera? Estamos en toda la región. A donde vayamos, a donde viajes, te vas a ver a veces un camión de River, camisetas de River, banderas de River. Y creo que esa es la iglesia que Dios quiere, la iglesia que vio Ezequiel, que cuanto más se alejaba el río o cuando más se alejaban las aguas del altar y llegaban más lejos, más hondo era. Y había fruto y el fruto nunca escaseaba. Ese es el avivamiento, ese es el mover del Espíritu. No meter puertas para adentro al Señor, sino sacar las puertas para afuera. Y eso tiene que ver contigo. Gracias. Por eso me encantaría, no soy de pedir esto ni de molestarte, pero me encantaría que el que tengas a tu derecha y a tu izquierda le diga, cabezón, esto fue por ti también. Gracias, esto es por tu siembra. Para que se sienta culpable si nunca ofrendó. Si nunca dio, digo, ¿y para qué me agradecieron si yo nunca puse nada? No se me cae una moneda, pero de a poquito vamos rompiendo. Muy bien, ¿estamos listos, sí o no? La primera vez que escuché esta historia que te voy a contar ahora fue a través de un gran autor, a quien admiro muchísimo y que nunca olvidé. Y al momento de titular este mensaje, pensé en buscar la manera en que tú tampoco te lo olvides nunca, y que siempre relaciones este título con lo que Dios va a decirnos hoy.
que eso es lo maravilloso del mensaje, de la retórica, de un sermón, que uno dice, me acuerdo cuando el Señor nos habló de tal tema y me acuerdo el título, que es imposible olvidarlo. Entonces uno inmediatamente genera en el cerebro un sector cognitivo donde colocamos la extraña historia del paracaídas rosado, donde Dios me habló determinado tema. Y eso es lo que yo intentaba. Y esta es la escena de la historia. Tú y yo y otra media docena de amigos sobrevolamos el Pacífico en un pequeño avión privado. Vamos a Qatar a ver la gran final. No dije nada. Pues Marruecos, Francia, qué sé yo. De pronto, el motor estalla en llamas y el piloto sale corriendo de la cabina y dice, nos vamos a estrellar, grita, nos vamos a estrellar, tenemos que saltar. No es una opción, ¿tenemos que saltar o nos estrellamos? Es bueno que el piloto sepa dónde están los paracaídas, cómo nos tenemos que colocar, porque nosotros no tenemos la menor idea y encima con los nervios menos. Así que los distribuye, somos pocos, nos da unas pocas indicaciones, nos colocamos en la fila mientras que él abre la puerta, hay que saltar. Y es entonces cuando el primer pasajero que está ahí para saltar se aproxima a la salida y grita por sobre el ruido del viento y dice, ¿podría pedir algo? Por supuesto, dice el piloto. ¿Qué necesita? ¿Me podrían dar un paracaídas rosado? Y el piloto incrédulo dice, pero no es suficiente. ¿No es suficiente que tenga un paracaídas? Sí, pero siempre soñé con un día como este, dice el tipo. Y siempre imaginé que iba a caer en un paracaídas rosado. Te dirán, ¿y por qué? Y porque hay gente loca, qué sé yo. Y mientras el tipo está diciendo semejante estupidez, está interrumpiendo la salida del resto de nosotros, que queremos salvar nuestras vidas, que no nos importa el color del paracaídas. Entonces el piloto trata de razonar dentro de los pocos segundos que quedan para razonar en un infortunio como este. Le dice, caballero, usted no entiende lo que está pasando. Le estoy dando un paracaídas. Eso es más que suficiente. Y el tipo raro insiste, porque vieron que hay tipos raros distribuidos estratégicamente de manera que nos encontremos de 2 a 3 por día. El tipo raro dice, yo no pienso saltar si no es con un paracaídas rosado porque se lo prometí a mi esposa y a mis hijos. Y en ese momento de semejante infortunio, de esa tragedia, un artículo para saltar es lo que el piloto está ofreciendo, punto. Está colocando en nuestras manos una herramienta estratégica, pero hay un tipo que no quiere saltar porque no cumple su caprichito de que él quiere verse en Instagram saltando con un paracaídas rosa o rosado. Ustedes dirán, demasiado ridículo para ser cierto. Sí, tal vez lo sea, al menos en esta historia del pequeño avión que alguna vez leí. Pero ¿y si sucediera esto en la tierra con gente y con respecto a la gracia? Porque, a ver, Dios oye miles de peticiones por segundo. Todo el mundo le pedimos algo. Algunas oraciones son legítimas, son centradas. Otras, olvidamos que lo único que tenemos que hacer es saltar, pero nos ponemos tercos a veces en la vida pidiendo un paracaídas rosado, en lugar de pedir lo que tenemos que pedir o agradecer por lo que ya se nos dio. Y por lo general, cuando empezamos a pedir un paracaídas rosado, cuando no tenemos que pedirlo, Dios nos responde con un empujón que nos deja flotando en el aire y sostenido por la gracia. Ahora, ustedes dirán, ¿está mal pedirle algo al Señor? No, no significa necesariamente que seamos raros como el tipo de la historia o exigentes. Simplemente obedecemos los mandamientos de Filipenses 4:6, que dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Eso está bueno, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ahora, ¿puedo yo hacerte una pregunta importante? ¿Qué tal si Dios dice no? ¿Está bien pedir? Está bien pedir, pero Dios dice no, en este momento no. ¿Cómo respondemos? Si Dios nos dice, te he dado mi gracia, te he salvado del infierno, y eso va a ser suficiente para ti de este lado del sol. No te debo nada. Estabas condenada o condenado al pecado, te ibas a ir al infierno, me conociste, te salvé el alma, así que cuando te toque partir esta tierra vas a venirte conmigo. Es todo lo que te puedo dar.
Mi pregunta es, ¿quedamos satisfechos? ¿Nos alegramos? ¿Qué tal si el único regalo que Dios nos diera fuera su gracia para salvarnos? Nada más. Estabas perdido en el pecado, te ibas al infierno. Y ahora se te dio un paracaídas para que salves tu vida. La pregunta sigo insistiendo. ¿Nos contentamos con eso? ¿Estamos felices? Vamos por la vida y le pedimos a Dios que salve la vida de nuestro hijo. Está bien. Le rogamos que mantenga a flote nuestro negocio. Está bien. Le imploramos que elimine el cáncer de nuestro cuerpo. Está bien. Pero la pregunta hipotética es, ¿y qué tal si Dios dijera que te baste mi gracia? No hay ningún amén, como me imaginé. Ya no causa tanta risa el paracaídas rosado, como me imaginé. ¿Qué tal si Dios dice que te baste mi gracia? Punto. Desde la perspectiva del cielo, la gracia de ser salvo ya es suficiente. Se te salvó el alma. Punto. Es como un enfermo terminal que se le salva la vida del cáncer y él dice, sí, pero lo que pasa es que me quedaron marcas y cicatrices. Se te salvó la vida. Sí, pero yo no quería estar en la cama de un hospital en el postoperatorio. Se te salvó la vida. Uno agradece por haber salvado la vida. O sales de un incendio chamuscado con el pelo quemado y dices, sí, pero se me arruinó el peinado justo que fui a la peluquería. Pero se te salvó la vida. Entonces Dios dice, te estoy dando un paracaídas para salvarte del infierno, cabezón. Salta y ponte a salvo. Es todo lo que tienes. Y nosotros decimos, sí, está bien, Señor, pero ¿habría una posibilidad de un paracaídas rosado? Si Dios salva nuestras almas y luego nos deja viviendo leprosos o en una isla desierta, ¿sería injusto? ¿Nos estaría debiendo algo? Después de darnos la vida eterna, ¿nos atrevemos a rezongar por un cuerpo dolorido, por una salud frágil? No digo que hay que estar agradecido. Digo, ¿nos atrevemos a rezongar? No tenías trabajo, no tenías empleo, otra hipótesis, no tenías empleo, te estabas muriendo de hambre, hace 6 meses que no comías. De pronto consigues empleo y te molestas porque no te dan 1 hora para comer. Yo sé que puede haber de esos en el otro servicio, no acá. Pero se molesta. No puede ser, pero me están usando, no soy un esclavo, nada más te dan 45. ¡No tenías empleo! ¿Podrías rezongar que te dicen comen 45 minutos o en media hora? Volvamos al tema que nos compete. Si Dios nos da las riquezas eternas, Jerusalén, cantamos hace un ratito, esa ciudad santa a la que queremos ir todos, ¿todavía nos atrevemos a lamentar la pobreza terrenal? No obstante, te voy a decir algo, a priori, antes que se depriman y se suiciden en masa. Te voy a decir esto. Dios no nos ha dejado, creo que a la mayoría, si no a todos, solo con la salvación. Porque si tienes oídos para escuchar estas palabras, los medios para haber llegado hasta aquí, ya tienes gracia sobre gracia. Si además desayunaste, ni te cuento. Ya tienes gracia sobre gracia, ¿sí o no? Porque la mayoría somos salvos y también somos bendecidos. Tenemos calzado. Nos podemos dar una ducha de tanto en tanto, aunque sea los miércoles. Pero también existen ocasiones cuando Dios, después de darnos su gracia, oye nuestras oraciones y nos dice, mi gracia es más que suficiente para ti. Punto. ¿Eso es injusto? ¿Dios sigue siendo bueno cuando el resultado no lo es tanto? Alguien se recupera del cáncer y decimos, qué bueno que es Dios, aleluya, Dios es bueno. Nos dan un aumento de salario y decimos, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios sabe que necesitaba un aumento y una promoción, puesto que estaba tapado de deudas. Dios es bueno. Logramos ingresar a la universidad a la cual aplicamos. Nuestro equipo gana. Y decimos, Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Qué es una falacia? Entre paréntesis, es una falacia en un mundial, en una Copa América, en la CONCACAF, decir que hay gente orando para que gane su equipo, porque todos pueden orar. Y Dios no pertenece ni a Brasil, ni a México, ni a Argentina. Dios sigue siendo Dios y no tiene nada que ver con el juego. Eso depende de cada uno, de los juegos, de un montón de situaciones, pero no tiene que ver Dios. Algunos se deprimen por esto, pero es así. No puede ser que Dios diga, no, a los mexicanos yo no los escucho mucho. Portugal casi los escucho, pero tampoco. No.
Pero nosotros decimos, Dios es bueno, nos dio una alegría al pueblo. ¿De verdad? Ahora la pregunta es, ¿daríamos gracias a Dios de igual manera si las circunstancias fueran diferentes? Dios es bueno en la maternidad y en el cementerio. Dios es bueno en la fila del supermercado, pero en la fila para conseguir empleo. Dios es bueno en los días de provisión y en los días de recesión. Porque José tuvo un sueño y dijo que veía 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y que ambas eran permitidas por Dios, ambas estaban bajo el paraguas divino. La pregunta es, ¿Dios sigue siendo bueno aunque las circunstancias no lo sean? Porque si no, tenemos que rever qué hemos creído. Si no, no venimos a la iglesia porque Dios es Dios, sino porque compramos un seguro médico, un seguro de vida. Entonces, la mayoría de nosotros entendemos esto, que es teología básica. Bueno, el Señor me dio la salvación, punto. Pero después, sin querer, es como que firmamos o sentimos que firmamos un acuerdo contractual con Dios, como si fuera un contrato unilateral. ¿Qué es un contrato unilateral? Un contrato que firma una sola persona. Y para que un contrato tenga sentido, tienen que firmar las dos partes. Pero uno siente que firma un contrato y que Dios también lo firmó. Dios nunca lo firmó, nosotros lo firmamos. ¿Cuándo lo firmamos a ese contrato unilateral? Cuando dijimos, Señor, yo prometo ir a la iglesia y servirte, pero si tú, Señor, a cambio, salvas mi matrimonio. Yo, Señor, prometo que si sanas a mi hijo, no dejaré un día de orar. Señor, cuida mi trabajo y yo te prometo que también voy a dar todo de mí para servirte. Y es un contrato que uno firma. ¿Dios puede salvar a nuestro hijo? Sí, o puede que no. Y no nos debe nada. Y entonces cuando Dios después no satisface nuestras expectativas, quedamos girando en un torbellino de preguntas. ¿Estará Dios enojado conmigo? ¿Se habrá esfumado? ¿Será que su poder es limitado? ¿Lo habrá superado el diablo? ¿Será que esta vez el Dios no tuvo fuerza? Y mi pregunta sigue siendo, ¿qué creemos de Dios cuando la vida no es tan buena como debería ser? ¿Por qué si el matrimonio fracasa, si el hijo se pone rebelde, si la suegra se queda en casa, enseguida dudamos si Dios sigue siendo bueno? Cuando Él prometió o dijo que la bondad de Él era igual a que no tengas nunca una tormenta en la vida o que las cosas siempre te vayan bien. El apóstol Pablo conocía la angustia de una oración que no es contestada. Pablo, el apóstol. Y en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 7, él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté continuamente, ¡paf! Caminaba y ¡paf! Le daba una bofetada a Satanás, para que no me enaltezca sobremanera, para que no me salga el argentino que tengo dentro. Respecto, por lo cual, he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. 3 veces. Y el Señor me ha respondido, me ha dicho, bástate con mi gracia. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Mientras seas débil, mi poder va a crecer, mientras seas débil. Entonces yo veo a un hombre que encabezando su lista de oración, había una petición no identificada por nosotros, que dominaba sus pensamientos. Y le asignó un código secreto a su ruego, una cosa entre él y Dios, una espina. Él no dice qué espina era, dice una espina clavada en el cuerpo. Dios sabía cuál era la espina, él sabía cuál era la espina. Nosotros que leemos las escrituras y las cartas de Pablo no sabemos cuál es la espina. Presumo que a veces el dolor es tan íntimo que no queremos dejar un documento escrito sobre papel de lo que estamos pasando. Muchos oramos así, Señor, tú sabes aquello, tú sabes aquello otro, que ni lo queremos ni decir porque hasta nos avergüenza delante de Dios. Dios ya sabe, ya se lo dijimos una vez. Esa es la manera de orar de Pablo. O quizá había hecho la oración tan a menudo que recurrió a un tipo de abreviatura y simplemente la llamó espina, de eso que siempre hablamos, Señor. Aquí estoy para hablarte otra vez de la espina, Padre. Abrevió la oración. O tal vez sería que al dejar el ruego de manera genérica,
sin decirnos cuál era la espina, tal vez eso hace que la oración de Pablo también sea nuestra oración. ¿Acaso todos no tenemos un aguijón, una espina en la carne? No me miren con cara de Elías reencarnado. ¿Todos no tenemos un aguijón, una espina, algo que no se termina de resolver? ¿Tenemos debilidades que nos aguijonean? Mirá, menos me dicen amén. Palabras, pensamientos, codicia, mal carácter, rencor, chisme. Hay algunas risitas nerviosas porque se le vio la espina a alguien. Dicho esto, yo quiero contarte algunas cosas sobre la espina, sobre esa espina de Pablo. En primer lugar, recordemos que somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Entonces, algunos creen que si batallan con una espina, contra una espina, es porque Dios los abandonó como hijos. Yo pensé eso mucho tiempo. Si yo tengo una espina y estoy luchando con un aguijón hace años, tal vez no sea un hijo de Dios o no esté logrando lo que Dios quería que yo lograra. Porque a veces la lógica más o menos sigue esta línea. Soy cristiano, a ver, pero mis deseos y pensamientos son cualquier cosa menos cristianos. Hay gente que dice, ningún hijo de Dios tendría las luchas, debe tener las luchas que yo tengo. Para mí que soy huérfano. Capaz que Dios me amó alguna vez, pero un verdadero cristiano, a un verdadero cristiano, no le pueden pasar las cosas que me pasan a mí. ¿Y ese quién es? Satanás, sembrando las semillas de vergüenza. El enemigo, si no puede seducirte para que peques, te va a sumir en culpabilidad. Te va a revolver algo del pasado, algo de tu carácter para que la culpa llegue a instalarse en tu vida. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros como abogado. ¿Quién te va a acusar? Nadie. Alguien tiene que aplaudir más que eso si lo cree. ¡Nadie! ¿Estamos? Hace algún tiempo yo leí la historia de un muchachito que disparaba piedras con una honda. Nunca pudo darle al blanco a nada. Y al regresar al patio de su abuela, vio el pato favorito de la abuela. Así que impulsivamente, de la bronca que tenía, del coraje de no haber matado ningún pajarito, instintivamente apuntó al pato, lanzó la piedra, el proyectil acertó y mató el pato. Y el muchacho se asustó y escondió el ave muerta debajo de un montón de leña, pero notó que su hermana lo había visto todo, su hermanita. Y aquel día, después del almuerzo, la abuela le pide a su hermanita que le ayudara a lavar los platos y ella responde, hoy los va a lavar Juanito. Me dijo que tiene muchas ganas de lavar platos, ¿verdad, Juan? Y le susurró al oído, acuérdate del pato. Recuerda el pato. De modo que ese día, Juanito lavó los platos. ¿Qué otra alternativa tenía si su hermana lo estaba extorsionando? Y así siguió días y días y días. Juanito siempre lavaba los platos para sorpresa de la abuela y ella susurraba, recuerda el pato. Luego de varias semanas, harto de la extorsión, decidió que cualquier castigo iba a ser mejor que lavar platos toda la vida. Así que busca a la abuela y confiesa que lo había matado. Y la abuela dice, yo lo sé, Juanito, del primer día. Le di un abrazo. Estaba en la ventana, lo vi todo y te perdoné. Yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo ibas a permitir que tu hermana te extorsionara? Lo había perdonado, pero todavía pensaba que era culpable. ¿Por qué? Porque prestó atención a las palabras de la acusadora. Y a nosotros también nos acusan a diario. Nos acusan de mentir, de inmoralidad, de codicia, de ira, de arrogancia. Y en cada momento el acusador presenta cargos contra nosotros. Él anota cada error, cada desliz. Y este fiscal actúa de oficio. Actúa de oficio, no tiene otro objetivo que llevarnos a juicio y presentar la acusación. Incluso su nombre significa acusador. Apocalipsis 12:10 dice, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea que no hay descanso para el diablo. Nosotros nos tomamos vacaciones de cristiano, el diablo no. El diablo sigue siendo diablo 24 horas.
Jesús murió para que nadie pueda acusarnos. No más platos de agua sucia, no más penitencia, no más hermanas que extorsionan. Nunca más la frase recuerda el pato. Cuando alguien te diga recuerda el pato, nunca más. Isaías 57 dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como una piedra, como un pedernal, y sé que nunca seré avergonzado. Alguien tiene que recibir esta palabra y decir, yo no voy a ser avergonzado, nadie puede acusarme. ¿Lo crees, sí o no? Pero a veces vamos y decimos, Señor, yo no merezco tu perdón otra vez. Y yo pregunto, ¿y quién te dijo que te lo merecías la primera vez? Porque Él no fue a la cruz porque la primera vez sí te lo merecías. Tampoco te lo merecías. Además, el hecho, esto es maravilloso, te va a sanar. El hecho que tengamos un aguijón y que estemos bajo ataque, quiere decir que estamos del bando correcto. Pablo escribe lo siguiente en Romanos 7:14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo, mas yo soy carnal. Esto lo dice Pablo, no me miren a mí diciendo, lo confesó. Esto es Pablo, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco termino haciendo, dice Pablo. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que está dentro mío, que mora en mí. Y yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer bien está en mí. Tengo intenciones de hacer bien, pero no puedo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero termino haciendo, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Usted dice, ¿qué quiso decir Pablo con toda esa catarsis, esa terapia y esa controversia? Yo lo único que noto es el tiempo verbal con el cual Pablo está escribiendo. Dice, el pecado que mora en mí, no el pecado que moró en mí, el que mora en mí. No dice, algún tiempo cuando yo no tenía a Cristo, hacía el mal. Dice, no, yo no puedo hacer el bien que quiero, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Está hablando en tiempo presente. ¿Me están siguiendo? A nosotros nos cuesta horrores hablar en tiempo presente. Hace poco alguien siempre me dedican muchos videitos en YouTube, lo cual se lo agradezco mucho. Debo ser el influencer que menos trabaja y el que más view tiene. Porque me dedicaron un video diciendo, Dante habla de sus pecados y habla de sus debilidades y eso está mal. Pablo está diciendo el pecado que mora en mí. No describe una lucha del pasado, sino un conflicto del presente. Entonces usted dice, ¿y qué le pasaba a Pablo? Bueno, hasta donde sabemos, estaba librando una batalla espiritual, un combate espiritual, incluso cuando escribía esta carta. O sea, ¿quiere decir que Pablo batallaba con el pecado mientras escribía un libro de la Biblia? ¡Sí! ¿Acaso hay alguna ocasión más estratégica para que Satanás apunte contra él que cuando está escribiendo un libro de la Biblia? ¿Por qué pensamos que cuando uno sirve a Dios se acaban los ataques? ¿Es posible que Satanás temiera al fruto que iba a producir esta epístola de Romanos? ¡Obvio! Esto explica por qué cuando te decides servir a Dios se desata un infierno con tu marido. Cuando decides voy a no faltar ningún domingo en la iglesia aunque llueva, tu hijo le agarra el espíritu de Caín, de Coré y de Nabucodonosor, todo junto. ¿Podría ser que Dios le teme al fruto de nuestra vida como le temía al fruto de esta epístola? ¿Pudiera ser que estamos bajo ataque? No porque seamos débiles, sino porque el Satanás sabe que vamos a ser muy fuertes. Y tal vez espera que al derrotarte hoy tendrá un misionero menos, un dador menos, un servidor menos, un predicador menos con el cual luchar mañana. Por eso Pablo agrega, miserable de mí, en Romanos 7:24. Termina diciendo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dicho en forma sencilla, somos impotentes para batallar solos contra el pecado. Por eso luego Pablo, de hacer esta pregunta retórica, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, se la autorresponde. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, el que nos salvó primero y todavía nos vuelve a salvar. Alguien tiene que aplaudir por ese Dios. ¡Aleluya! Menos mal.
Gracias a Dios que nos salvó y todavía nos salva. Todavía nos salva. Di conmigo, todavía me salva. ¡Qué lindo! Nunca hay un punto en el cual seamos menos salvos que el primer momento que Él nos salvó. Nunca. Sencillamente porque gruñimos durante el desayuno, no quedamos condenados al infierno para el mediodía. Cuando perdimos los estribos ayer, no perdimos la salvación. Esto le causa urticaria a un montón de gente en la iglesia, en otras congregaciones, pero es así. Nuestro nombre no desaparece y aparece de vuelta en el libro de la vida, dependiendo de nuestro humor o de nuestras acciones. ¿Cómo lo sé? Porque primero por la Biblia, que te lo voy a demostrar paso a paso, y segundo porque soy papá. El que es papá o mamá sabe que no deja de tener al hijo porque se porta mal. Ahora tengo un hijo. ¿Tiene hijos, señora? No tengo ninguno. Gracias a Dios, no tengo ninguno. Al otro día, ¿tiene hijos? Tengo 2. ¿Y cómo los tuvo desde ayer a hoy? No, es que ayer no tenía porque habían desobedecido. Ahora que son obedientes los tengo, ¿de verdad? ¿Un bebé que ensucia el pañal deja de ser tu hijo? Cuando está limpio es tu hijo. Bueno, para algunos padres sí, pero las madres no. Dice Romanos 8:1, pues ahora ninguna, di conmigo ninguna. Qué lindo, me gusta. Por eso los pastores hacen repetir, porque es un vicio. Digan conmigo ninguna. Ay, qué lindo. Ninguna condenación hay. No, ya está. No se emocionen tanto. Es una palabra nomás, si no me voy a terminar como los demás. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no hay. Somos salvos no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo. No por lo que haga, sino por lo que Cristo ya hizo. ¿Están recibiendo esta palabra? Bueno. Volviendo al tema de la espina. Vamos al tema de la espina. En algún momento en el sendero de la vida, sufrimos el aguijonazo de una persona, de un problema, de una situación. Y nuestro paso en la vida se nos convierte en cojera. Tal fue el caso de Pablo. Uno no recibe un aguijón a menos que se esté moviendo. El aguijón duele, una espina en el pie duele cuando uno se está moviendo. Si estás durmiendo, no te duele tanto. Y el aguijón solo se recibe cuando uno se está moviendo. Pablo nunca se detuvo. Tesalónica, Jerusalén, Atenas, Corinto. Si no predicaba, estaba en la cárcel debido a su predicación. Pero esta espina estorbaba su andar. El aguijón se ve que penetró en el suelo de su sandalia, llegó hasta lo más profundo del corazón y se convirtió en un asunto de oración constante. 3 veces, y no creo que hayan sido 3 oraciones rapiditas mientras que oraba por los alimentos. Habrá dedicado días, semanas enteras, no me levanto de mis rodillas hasta tanto Dios me conteste. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, escribió en 2 Corintios 12:8. 3 veces. Su petición fue clara y también fue clara la respuesta de Dios. Te basta con mi gracia. Punto. Ahora, la pregunta, ¿y qué era el aguijón de la carne? Nadie lo sabe con seguridad, a pesar de que los teólogos e historiadores lo han debatido por años. Pero estas ideas que te voy a compartir ahora son las siguientes candidatas. A ver con cuál nos identificamos. Número 1. Me puse bilingüe como Maldonado. Hasta ahí llegué, number 1 y number 2. Así puedo seguir hasta el 10. Número 1, tentación sexual. Pablo batallando contra la carne y quizá, después de todo, el tipo era soltero. No digo que el soltero necesariamente batalle más que el casado, pero el tipo era soltero. Y describe la tentación como alguien que lo conoce de primera mano, la conoce de primera mano. Dice, yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:18. ¿Está Pablo pidiéndole a Dios que lo libere de una vez por todas de la sed lujuriosa por esas aguas prohibidas? Puede ser. No hay que pensar que la gente que está en las Escrituras eran asexuados necesariamente, eran ángeles encarnados. Como sea, si esto fue, qué bueno que Pablo batalló como cualquier ser humano. Nunca te preguntaste, no el tema necesariamente sexual, cualquier batalla. Nunca te preguntaste, ¿por qué un día le digo sí a Dios y al siguiente día parece que le estoy diciendo sí a Satanás? ¿Por qué si ya sé los mandamientos de Dios,
por qué después, en la semana, parece que no tengo el deseo de obedecerlos? Este conflicto ¿no significará que no soy santo, de que no soy salvo, lo cual es peor? Y estas son las preguntas de Pablo y de muchos creyentes. El domingo, por ejemplo, lees Mateo 5:22, que dice: cualquiera que se enoje contra su hermano, que se enoje, no dice que lo agarres a trompada, que se enoje, será culpable de juicio. Pero para el martes se te vuelve